Abandoné a mi esposa y mis 2 hijos por mi estudiante. Tal vez no fue lo mejor. Hola, me llamo Juan y esta es mi historia. Me casé con Daniela cuando teníamos 20 y tantos. Nos conocimos en el colegio, nos graduamos juntos y, después de 12 años de noviazgo, nos dimos el sí. Formamos una familia con 2 hijos, Albert, el mayor, de 8 años, diagnosticado con autismo severo, y Jazmín, la pequeña, de 4. Yo amo a mis hijos con cada fibra de mi ser. Pero amar a Albert es diferente. Requiere una paciencia infinita, rutinas estrictas, terapias, comidas especiales y un manejo que Daniela y yo nunca logramos sincronizar. Ella se quedó en casa cuidándolos mientras yo trabajaba como profesor en un colegio. Ese era nuestro pacto, hasta que todo se rompió. Todo comenzó cuando entré a dar clases en un nuevo colegio. Parecía un lugar tranquilo, casi aburrido. Hasta que llegó Valeria. Al principio no le presté atención. Era solo una alumna más de último año, 10 más 6 años, cabello largo, ojos oscuros que parecían guardar secretos. Pero cuando se convirtió en mi monitora de clase, todo cambió. Empezó a quedarse en los descansos hablando conmigo. Al inicio eran temas inocentes, tareas, compañeros, exámenes. Poco a poco, sin que yo lo notara, empezó a contarme su vida real. Su familia la trataba como empleada doméstica. La insultaban, la golpeaban, la encerraban. Solo salía para ir al colegio. Me confesó que su novio, un vecino de 21 años, se había ido a un voluntariado en África y que se sentía completamente sola. Yo, que a mis 32 años también me sentía atrapado en mi propia casa, empecé a entenderla. Demasiado. Pronto pasamos de hablar en el colegio a hablar por teléfono todas las noches. Yo esperaba a que Daniela y los niños se durmieran, me encerraba en el estudio con la excusa de calificar exámenes y ahí estaba ella, al otro lado de la línea. Cada mensaje que borraba antes de acostarme me hacía sentir un cosquilleo prohibido. No era nada sexual al principio, pero era emoción. Una emoción que mi matrimonio había perdido hacía años. Porque sí, Daniela y yo nos queríamos, o al menos eso creía. Pero después del nacimiento de Albert todo se volvió gris. Él no hablaba, solo señalaba y hacía gestos. Daniela lo atendía en cuerpo y alma, adivinaba cada necesidad, y cuando yo intentaba intervenir me regañaba, tú no entiendes cómo es él. El diagnóstico de autismo llegó como un golpe, y con él cambiaron las dietas, las terapias, las pantallas que lo calmaban. Yo rogaba atención, un beso, una mirada. Ella ya no me veía. Solo veía a su hijo. Luego nació Jazmín, que sí me quería, que me abrazaba y me seguía por toda la casa, pero Daniela seguía ausente. Y cuando su madre se metió en nuestra vida, las peleas se volvieron diarias. Mi suegra criticaba todo lo que yo hacía. Yo empecé a llegar tarde a propósito, a tomarme cervezas en el parque solo para respirar. Daniela sospechaba infidelidades que no existían. Yo solo quería paz. Valeria me daba esa paz. Y yo, sin darme cuenta, empecé a necesitarla. Meses después, un día después de clases, ella me pidió hablar. Fuimos a una cafetería cerca de su casa. Allí, con la voz temblorosa, me confesó, profesor, me gustas. No puedo dejar de pensar en ti. Sé que tienes esposa e hijos, pero no me importa. Solo quiero un beso tuyo. Aunque sea uno. Me quedé congelado. Hacía años que nadie me miraba así. Mi corazón latió tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Le dije que tenía una familia, que la quería, que esto no podía ser. La llevé a su casa en silencio. Pero sus palabras me persiguieron toda la noche. Me acosté junto a Daniela y solo podía pensar en Valeria. Me sentía culpable, y vivo al mismo tiempo. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien me deseaba de verdad. Intenté ignorarla. Pero cada día en clase la veía diferente. Ya no era mi alumna, era una mujer.
Notaba su busto bajo la camisa del uniforme, la curva de su cintura, la forma en que me miraba. Me sonrojaba como un adolescente. Un día ella se acercó llorando. ¿Por qué ya no me miras? ¿Qué te hice? Intenté consolarla. Le dije que lo que sentía era pasajero, que era normal a su edad. Pero cuando sequé sus lágrimas, ella se lanzó y me besó. No la aparté. Le respondí el beso. Fue un segundo eterno de fuego y culpa. Cuando reaccioné y la separé, vi en sus ojos que ella había sentido mi respuesta. Me fui corriendo, pero el beso ya estaba grabado en mi piel. Esa misma noche me escribió, necesito verte. Fui. Subió a mi auto con un vestido corto que nunca le había visto. La llevé a un lugar apartado y le dije que esto tenía que terminar. Ella me enfrentó, deja de mentirte. Tú también me deseas. Se subió encima de mí en el asiento del conductor. Mi cuerpo me traicionó. Ella lo notó y sonrió con victoria. Una cosa es lo que dices y otra lo que siente tu cuerpo. Nos besamos con desesperación. Mis manos recorrieron su cuerpo como si hubieran estado esperando años. Terminamos teniendo sexo allí mismo, en mi auto, bajo la lluvia que empezaba a caer. Fue salvaje, intenso, algo que nunca había vivido con Daniela. Me sentí joven, deseado, vivo. Y luego, llegó la culpa. Una culpa que me ahogaba. Llegué a casa temblando. El olor de su perfume seguía pegado a mi piel, y cada vez que cerraba los ojos veía su cuerpo encima del mío, su respiración acelerada, sus gemidos susurrando mi nombre. Me sentía sucio, vivo, culpable, todo al mismo tiempo. Solo quería entrar, ducharme y fingir que nada había pasado. Pero apenas crucé la puerta, el infierno me esperaba. Mi suegra estaba allí, como siempre, sentada en el sofá con los brazos cruzados y esa mirada de juez que tanto odiaba. Daniela estaba de pie en la cocina, con los ojos rojos de tanto llorar o de tanto gritar, no sabía cuál de las dos. Aurora estaba en su habitación con los audífonos puestos, perdido en su tablet, ajeno al caos. Jazmín dormía en su cuna, gracias a Dios. ¿Dónde estabas, Juan? Preguntó Daniela con una voz que temblaba de rabia contenida. Trabajando, mentí automáticamente, quitándome la chaqueta. Tuve que quedarme calificando exámenes. Mi suegra soltó una risa seca, venenosa. ¿Trabajando? ¿A estas horas? Por favor, Daniela, no seas ingenua. Este hombre nunca ha sido responsable. Siempre anda por ahí, desapareciendo, llegando tarde, oliendo a cerveza y a quién sabe qué más. ¿Crees que no veo cómo te mira cuando llega? Como si fueras una extraña en tu propia casa. Daniela se giró hacia mí, con los puños apretados. Mi mamá tiene razón. Lleva semanas así. Te vas temprano, llegas tarde, apenas hablas con los niños. Albert tuvo una crisis hoy y ni siquiera estabas para ayudarme. Jazmín preguntaba por su papá y yo no sabía qué decirle. ¿Dónde estabas, Juan? Dime la verdad por una vez en tu miserable vida. Sentí como la culpa me subía por la garganta como bilis. Quería gritar que sí, que había estado con otra, que había traicionado todo lo que juré proteger. Pero en lugar de eso, bajé la mirada y murmuré. Estaba cansado, Daniela. El colegio me está matando. Tú sabes cómo es. Mi suegra se levantó del sofá como un resorte. ¿Cansado? Cansado dice. Tú no sabes lo que es cansancio, Juan. Cansancio es parir a un hijo que no habla, que no te mira a los ojos, que necesita atención las 24 horas. Cansancio es levantarte a las 5 de la mañana para preparar comidas especiales porque si no se enferma. Cansancio es ver cómo tu hija se marchita porque su marido prefiere cualquier cosa antes que estar en casa. Tú eres el problema aquí. Siempre lo has sido. Cada palabra era un puñetazo. Y lo peor, tenía razón en parte. Yo había dejado de participar. Había dejado que Daniela cargara todo sola porque era más fácil huir.
Porque en casa me sentía juzgado, invisible, inútil. Pero ahora, después de lo que había hecho con Valeria, esas acusaciones me dolían el doble. Me sentía un monstruo. Daniela dio un paso hacia mí, con lágrimas cayéndole por las mejillas. ¿Sabes qué me dijo mi mamá hoy? Que tal vez tienes a otra. Que por eso no me tocas, que por eso no me miras. Y yo la defendí, Juan. Le dije que no, que tú nunca me harías eso. Que eras un buen hombre, un buen padre. Pero mírate. Mírate a los ojos y dime que no es verdad. No pude. No pude mirarla a los ojos. Bajé la cabeza y sentí como mi conciencia me gritaba por dentro, díselo. Díselo todo. Mereces que te destruya. Pero mi boca solo pudo balbucear. No hay nadie, Daniela. Te lo juro. Mentira. Mentira sobre mentira. Y cada una me pesaba más que la anterior. Mi suegra se acercó, apuntándome con el dedo. Mientes tan mal que das pena. ¿Crees que no sabemos que sales a tomar aire? ¿Qué te quedas horas en el carro pensando? ¿Qué borras mensajes del celular como si fuéramos idiotas? Daniela, escúchame, este hombre no te merece. Nunca te ha merecido. Desde que nació Albert se desentendió. Te dejó sola con todo. Y ahora, míralo, ni siquiera puede mirarte a la cara. Daniela estalló. Basta, mamá. Esto es entre él y yo. Pero ya era tarde. Las palabras de su madre habían encendido la mecha. Daniela se giró hacia mí y empezó a gritar todo lo que llevaba meses guardando. ¿Sabes cuánto duele despertarme cada día sabiendo que no me deseas? ¿Que cuando te abrazo sientes que es una obligación? ¿Que tengo que rogarte una mirada, un beso, un te amo que suene sincero? Yo también estoy cansada, Juan. Yo también me siento sola. Pero sigo aquí, por ellos. Por Albert, que necesita estabilidad. Por Jazmín, que todavía cree que su papá es un héroe. Y tú solo piensas en ti. Cada frase era un cuchillo. Y yo no tenía defensa. Porque tenía razón. Porque mientras ella luchaba por mantener la familia a flote, yo me perdía en conversaciones prohibidas, en besos robados, en sexo en un auto con una chica que me hacía sentir deseado. La culpa me ahogaba. Me imaginaba a Albert creciendo sin un padre presente, a Jazmín preguntando algún día por qué su papá se fue. Me imaginaba a Daniela contándole a los niños que su padre los abandonó por otra. Y cada imagen me rompía un poco más. Intenté acercarme a ella, tocarle el brazo. Daniela, por favor, lo siento. No sé cómo explicarlo, pero te amo. A ti y a los niños. No quiero perderlos. Ella se apartó como si mi tacto quemara. No me toques. No te atrevas a tocarme después de mentirme en la cara. Mi mamá tiene razón, eres un egoísta. Siempre lo has sido. Cuando Albert nació, desapareciste emocionalmente. Cuando Jazmín llegó, fue lo mismo. Y ahora ni siquiera sé quién eres. Mi suegra remató. Y mientras tanto, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está el apoyo? ¿Dónde está el hombre que juraste ser? En la calle, probablemente con alguna cualquiera que le haga sentir joven otra vez. Esas palabras fueron la gota que colmó el vaso. No pude más. La rabia, la culpa, el odio hacia mí mismo se mezclaron en un nudo explosivo. Cállate de una vez. Le grité a mi suegra. Tú no tienes derecho a meterte en mi casa, en mi matrimonio. Todo lo que pasa aquí es por tu culpa también. Siempre criticando, siempre juzgando, siempre metiendo cizaña. Por eso no quiero volver a esta casa. Porque aquí no respiro. Daniela se puso pálida. ¿Entonces es eso? ¿Te vas porque mi mamá te molesta? ¿O porque hay alguien más? Silencio. Un silencio que pesaba toneladas. No respondí. No pude. Solo me quedé allí, con la cabeza gacha, sintiendo como la culpa me devoraba vivo.
Pensé en Valeria, en su risa, en su cuerpo, en cómo me hacía sentir importante. Y luego pensé en Daniela, en sus ojeras, en sus manos temblorosas preparando la comida especial de Albert, en Jazmín durmiendo con su osito abrazado. Y quise morirme allí mismo. Al final, Daniela rompió el silencio con voz quebrada. Vete, Juan. Vete esta noche. No quiero verte aquí. Duerme donde sea, pero no aquí. Mañana hablamos, o no hablamos nunca más. Salí de la casa sin decir nada más. Caminé bajo la lluvia, pensando que todo lo que decía de mi matrimonio no era cierto, no era una vida feliz, todo eran peleas constantes, menosprecios, donde no me sentía a gusto ni en mi propia casa. Entonces llamé a Valeria, y le pregunté: ¿puedes salir? Estoy enfrente de tu casa. Ella dijo: no puedo salir, pero espera que se duerman y me escapo. A las 11 salió y fuimos a un motel donde estuvimos casi toda la noche, donde me sentí querido, apreciado y amado. Sentí lo que hacía mucho no sentía con Daniela y ya no me importaba. Mi matrimonio era un desastre y no quería aparentar más. Luego de una noche muy apasionada con Valeria, la dejé en su casa antes de que todos se levantaran y yo volví a mi casa a cambiarme de ropa para ir a trabajar, y ahí estaba mi esposa. Daniela me pidió perdón. Dijo que su mamá la había alterado, que los niños la estresaban. Prometimos cambiar. Y lo intentamos. Volvimos a salir, a acostarnos, a fingir que éramos felices. Pero yo ya no podía dejar a Valeria. Seguíamos viéndonos a escondidas, cada vez más intensos, más arriesgados. Probábamos cosas nuevas. Ella me hacía sentir un dios. Hasta que su novio regresó de África. Fue como si el mundo se me cayera encima. Valeria me contó que él había vuelto, lleno de historias, regalos y abrazos públicos. Ella no lo terminó. Seguía saliendo con él, contestando sus mensajes delante de mí, riéndose de sus chistes como si nada hubiera pasado. Yo me moría de celos por dentro. Cada vez que la imaginaba besándolo, tocándolo, durmiendo con él, sentía un fuego que me quemaba el estómago. Empecé a revisarle el celular cuando podía, a preguntarle a cada rato dónde estás, a ponerme de mal humor en clase. No podía concentrarme. La rabia y los celos me consumían. Le reclamaba en voz baja en los pasillos: ¿por qué sigues con él si dices que me amas? Ella solo me miraba con tristeza y respondía: porque tú tampoco dejas a tu esposa. Esas palabras eran puñales. Pasaba noches enteras despierto, sudando, imaginando escenas que me destrozaban: Valeria riéndose en la cama con él, Valeria diciéndole te amo a otro. Me sentía traicionado, humillado, y al mismo tiempo sabía que yo era el peor hipócrita del mundo. Los celos me volvían loco, pero no podía hacer nada. Solo me tragaba todo y seguía viéndola a escondidas, odiándome más cada día. Ese mes fue un infierno de mal humor en casa y celos silenciosos que me carcomían el alma. Hasta que un día Valeria me dijo que había terminado con él. Que me amaba. Que quería estar conmigo abiertamente. Te amo, Juan. De verdad te amo. Eres el único que me ha hecho sentir valorada. Y yo, idiota, le respondí: yo también te amo, pero no voy a dejar a mi esposa. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo hasta las 4 de la mañana, con el corazón latiendo desbocado. Las palabras de Valeria resonaban una y otra vez en mi cabeza: te amo. Nadie me había dicho eso con tanta intensidad desde hacía años. Daniela ya no me lo decía. Solo peleábamos. Y yo sentía lo mismo por Valeria. La deseaba, la necesitaba, la amaba. Pero también amaba a mis hijos. Veía la cara de Albert, su silencio, su dependencia. Veía a Jazmín corriendo hacia mí con los brazos abiertos. ¿Cómo podía abandonar eso? ¿Cómo podía destruir a Daniela después de todo lo que habíamos construido? Me levantaba, caminaba por la casa en silencio, me sentaba en la cama de los niños a verlos dormir y lloraba sin hacer ruido. Eres un cobarde, Juan. Si la amas de verdad, déjalo todo. Pero si no, déjala ir.
La culpa y el amor se peleaban dentro de mí como dos fieras. No cerré los ojos ni un segundo. Al amanecer seguía igual, destrozado, enamorado, aterrado. Ella enloqueció. Gritó que había dejado todo por mí y que yo no hacía nada por ella. Empezó a llamarme a horas imposibles, se acercó a mis hijos en el colegio, se presentó ante Daniela como una estudiante preocupada. Me sentí chantajeado. La cité en un motel y le dije que teníamos que terminar. Ella se volvió histérica, los ojos llenos de lágrimas y rabia. Si me dejas, le cuento todo a tu esposa. Todo. Las fotos, los mensajes, los moteles. Y no solo eso, te denuncio por acostarte con una menor de edad. Arruinaré tu carrera, tu reputación, todo. ¿Quieres perderlo absolutamente todo por cobardía? Porque yo no voy a permitir que me uses y me tires como basura. Sus palabras me paralizaron. Me sentí acorralado, atrapado entre la espada y la pared. El miedo me heló la sangre. Ya no era solo mi matrimonio, era mi trabajo, mi futuro, mi libertad. Tuve que ceder. Tuve que seguir viéndola, inventando excusas cada vez más absurdas. Ella exigía más y yo obedecía aterrado. Mi esposa empezó a revisar mi celular. Por suerte borraba todo, hasta que encontró una foto de Valeria con otras chicas. Le dije que eran solo alumnas. No me creyó. Las peleas en casa se volvieron diarias. Valeria exigía más y más. Yo me sentía atrapado entre dos fuegos. Y entonces, en medio de la tormenta, me di cuenta de algo terrible: no era feliz con Daniela. Era feliz con Valeria. Aunque fuera carnal, aunque estuviera mal. Decidí dejarlo todo. Fui a buscarla para decírselo, y ella me rechazó. Dijo que ya no quería rogarme, que se iba a otro estado con un familiar. Me destrozó. Pero el día de su graduación le regalé un collar de oro en privado y le confesé que quería una vida con ella, hijos, todo. Volvimos a acostarnos en el motel. Fue la noche más intensa de todas. No sabía que, mientras yo dormía, ella tomó mi teléfono, se sacó una foto desnuda conmigo y se la envió a Daniela. Al despertar, con voz fría, me dijo que se iba y que esto se acababa. Regresé a casa, y el infierno me esperaba. Daniela y mi suegra lo sabían todo. Gritos, platos rotos, mi suegro golpeándome. Yo respondí con rabia y le abrí la ceja. Llegó la policía. Pasé la noche en una celda pensando que lo había perdido todo: familia, dignidad. Mi esposa amenazó con denunciarme al comité educativo. El año escolar terminó y mi contrato finalizó naturalmente, pero la amenaza de denuncia pesaba sobre mí como una sombra. Me desvinculé de esa institución y probé suerte en una universidad en otro estado. Estuve detrás de Daniela hasta que por fin me habló. Le dije que no arruinara mi carrera, que es lo único que tenía, que sin eso no podría seguir dándole la vida que tienen, ya que ella no trabaja y si me quita mi carrera también pierde ella el dinero para los niños. Me respondió que no le importaba, que sus papás la apoyaban, que yo pagaría lo que le hice. Yo me sentí derrotado, lo perdí todo, perdí mi familia, mi carrera, todo. Entonces fui donde Valeria a reclamarle porque había hecho eso, que ella me había arruinado todo, que si eso era lo que ella decía, amarme, y solo me destruyó. Ella no dijo nada y solo se desmayó en urgencias. Me dijeron que había tenido un aborto espontáneo. Esa última noche en el motel, había quedado embarazada. No lo sabía ninguno de los dos. Hablamos. Me confesó que sí me amaba, pero que ya no quería estar conmigo. Se iría en 2 días. Le supliqué de rodillas. Le dije que lo dejaba todo por ella. No me escuchó. Se fue. Intenté volver con Daniela. Un día la vi a lo lejos, en la plaza cerca de casa. Llevaba un ramo enorme de rosas rojas en la mano y caminaba sonriendo al lado de un hombre alto, bien vestido, que le hablaba cerca del oído y le tocaba la cintura con confianza. Ella se reía como hacía años que no la veía reírse conmigo. Ese ramo, ¿quién se lo había enviado? ¿Él? ¿Un admirador?
El estómago se me revolvió. Sentí una rabia ciega, un dolor que me quemaba el pecho. Corrí hacia ellos sin pensar. ¿Qué carajos es esto, Daniela? ¿Ya tienes a otro? ¿Después de todo lo que pasamos me reemplazas así de rápido? ¿Con flores y sonrisas? Eres una perra. Me traicionas mientras yo lo perdí todo por ti. Ella me miró con una frialdad que nunca le había visto. El hombre se interpuso, pero ella lo detuvo con la mano. Juan, cálmate. Estas flores me las envió un amigo de la iglesia que sabe lo que estoy pasando. No hay nada más. Pero sí, tú sí te metiste con tu estudiante de 18 años. Tú sí destruiste nuestra familia. No vengas ahora a gritarme como si fueras la víctima. Me quedé allí, en medio de la plaza, con la gente mirando, sintiéndome el más miserable del mundo. El ramo de flores en sus manos parecía burlarse de mí. Me marché destrozado, con el corazón hecho pedazos. Por suerte no me denunció por lo de Valeria. Pero Daniela era dura conmigo, como una pared de hielo que no dejaba pasar ni una grieta de calidez. Al menos comenzó a dejarme ver a los niños, aunque cada visita era una tortura lenta y silenciosa. Albert, mi hijo mayor, ni siquiera me dirigía la mirada. Se quedaba pegado a su tablet, con los audífonos puestos, como si yo fuera un extraño que había invadido su mundo. ¿Sabía por qué? Porque su papá había hecho llorar a su mamá. Lo había visto en sus ojos el día que todo explotó. Cada vez que intentaba acercarme, él se alejaba más, se encerraba en su silencio autista y yo sentía que lo estaba perdiendo para siempre. La culpa me aplastaba el pecho. Mira lo que le hiciste. Le robaste la confianza en su propio padre. La única que aún me amaba de verdad era Jazmín, mi pequeña de 4 años. Ella no entendía nada de lo que estaba pasando. Corría hacia mí con sus bracitos abiertos, me abrazaba fuerte y me decía: papi, no te vayas. Pero cuando llegaba la hora de despedirme, empezaba a llorar desconsolada, agarrada a mi pierna, suplicando que no la dejara. Esos llantos me destrozaban el alma. Me quedaba en la puerta viéndola llorar mientras Daniela la consolaba con una mirada fría que me decía: esto es tu culpa. Salía de esa casa sintiéndome el peor ser humano del planeta, con el eco de sus sollozos persiguiéndome hasta el carro. Los meses pasaron y yo solo me ahogaba en alcohol. Noche tras noche me encerraba en un bar oscuro o en el apartamento pequeño donde me había mudado temporalmente, bebiendo hasta que el mundo se volvía borroso. Me sentía miserable, vacío, un fracaso total. La botella era mi única compañía. Bebía para olvidar el beso de Valeria, las amenazas, la cara de Albert ignorándome, los llantos de Jazmín. Bebía para no pensar en Daniela, en todo lo que había destruido. Pero el alcohol solo hacía que la culpa gritara más fuerte. Mírate, Juan. Un padre que prefiere emborracharse antes que arreglar el desastre que causó. Me despertaba con resaca, vomitando, odiándome más cada día. Pero algo extraño pasó. Daniela empezó a hablarme de nuevo. Poco a poco, con mensajes cortos al principio: Jazmín pregunta por ti, Albert tuvo una buena semana, luego llamadas breves. Aunque aún no nos habíamos divorciado oficialmente, yo pensé que tenía una oportunidad de volver con ella. Me ilusioné como un idiota. Tal vez pueda reparar esto. Tal vez todavía me quiere. Pero ella ya no quería eso. Una tarde me citó en una cafetería neutral y, con voz fría pero clara, me planteó un acuerdo por el bien de los niños. No quiero estar más contigo como pareja, Juan. Eso se acabó. Carro Albert necesita a su padre que lo apoye en sus terapias, que esté presente aunque sea en silencio. Jazmín necesita a su papá que la abrace. Así que te permito verlos más seguido, pero con condiciones. Acepté todo lo que me pidió. Empezó a exigirme más dinero para el cuidado de los niños, $2,500 al mes para gastos, terapias, comida especial de Albert y todo lo que necesitaban. Lo acepté sin dudar, habría dado hasta mi último centavo si con eso podía verlos. Aunque todo era por los niños, poco a poco empecé a volver a la casa.
Primero unas horas, luego fines de semana enteros. Daniela y yo ya no éramos pareja, pero vivíamos bajo el mismo techo. La carne es débil, y varias veces volvimos a dormir juntos. Eran noches extrañas, llenas de silencio y necesidad. Solo fingíamos que habíamos vuelto, de vez en cuando lo hacíamos, sin promesas, sin te amo. Solo cuerpos que se buscaban por costumbre y soledad. A mí me parecía bien. Al menos estaba cerca de mis hijos. Al menos podía abrazar a Jazmín antes de dormir y ver a Albert, aunque él siguiera sin mirarme. Hasta que me aceptaron en la universidad. Esto me daría más ingresos, un sueldo decente y estabilidad económica, pero sería en otro estado. Me tocaría venir a verlos de vez en cuando, viajar cada 15 días o cada mes. A Daniela le dio igual. Me dijo con indiferencia absoluta, haz lo que tengas que hacer. Los niños son lo único que importa. Mientras mandes el dinero y vengas cuando digas, no hay problema. Y así empecé una vida partida en dos, la universidad lejana, donde daba clases y seguía cometiendo los mismos errores con otras estudiantes, pero con más cuidado, y la casa que ya no sentía mía, pero donde aún estaban mis hijos. En la universidad me iba bien. Por primera vez en mucho tiempo sentía que tenía control sobre algo, daba clases, los estudiantes me respetaban, o al menos fingían hacerlo, y el sueldo era decente. Dormía en un cuarto pequeño y barato cerca del campus para no gastar mucho, era un lugar austero, con una cama individual, un escritorio y una ventana que daba a un patio gris. No necesitaba más. Ahorraba cada peso para enviar a Daniela y los niños. Pero a medida que pasaban los meses, una verdad cruel se hizo evidente, ya no amaba a Daniela. No como antes. Lo nuestro se había convertido en un arreglo práctico, un contrato por los niños. Vivíamos juntos solo en apariencia, compartíamos techo y cama de vez en cuando, pero no había pasión, no había complicidad, no había futuro. Solo obligación y costumbre. Y con esa claridad llegó otra, ya podía tener a quien quisiera sin cargo de conciencia. Porque con Daniela, a pesar de que seguíamos casados en papel, ya no nos sentíamos esposos. Éramos compañeros de crianza, nada más. En la universidad varias estudiantes se me ofrecieron para pasar la materia. Al principio me resistí, pero la tentación era fuerte. Esta vez puse condiciones estrictas, sería en un lugar que yo dijera, celulares apagados y sin fotos, sin mensajes, sin nada que pudiera repetirse lo de Valeria. No iba a caer en la misma trampa. Acepté algunas veces. Era rápido, vacío, mecánico. Me hacía sentir deseado por un rato, pero después solo quedaba más vacío. Sabía que estaba repitiendo el patrón, pero ya no me importaba tanto. Era mi forma de anestesiar el dolor. Conseguí un segundo empleo en otra universidad cercana. Allí pasaba lo mismo, muchas querían pasar la materia como yo les digo, con crédito cuerpo. Y yo no me negaba. Era fácil, era adictivo, era una forma de sentir que todavía valía algo. Así estuve todo el año académico, dando clases de lunes a viernes en 2 universidades, viajando cada 15 días a mi ciudad natal para ver a mis hijos, abrazar a Jazmín, intentar acercarme a Albert, que seguía sin mirarme, entregar el dinero a Daniela y volver a mi vida partida. Era agotador, pero me mantenía ocupado. Me mantenía lejos de pensar demasiado. Hasta que llegó el fin del año académico. Regresé a mi ciudad natal en bus. Bajé en la terminal con la maleta en la mano, cansado pero aliviado de volver a casa. Y entonces la vi. A Valeria. A lo lejos, entre la gente que entraba y salía. Un sentimiento que tenía dormido despertó de golpe, como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el pecho. Tiré la maleta al suelo sin pensarlo y corrí hacia ella. La abracé fuerte, como si nunca la hubiera soltado. Ella se quedó quieta un segundo, luego me miró y sonrió con esa sonrisa que aún me desarmaba. Hablamos allí mismo, entre el ruido de los buses y la gente. Le dije lo mucho que la había extrañado, que no había podido olvidarla ni un solo día, que cada noche pensaba en ella.
Ella solo me miró con calma y preguntó: ¿Aún sigues con tu esposa? No supe qué decir. El silencio lo dijo todo. Ella entendió que no la había dejado, que a pesar de todo seguía atado a esa vida que ya no quería. Le tomé las manos y le dije con voz temblorosa: Valeria, yo te amo a ti. Estaba y estoy dispuesto a dejarlo todo por ti. Dime qué tengo que hacer para tener de nuevo tu corazón. Dime qué hago. Ella me miró con una tranquilidad que me dolió más que cualquier grito. Solo dijo: No lo sé, no lo sé. Me dio su nuevo número y me dijo que me llamaría, que por ahora solo habláramos. Volví a casa con Daniela y los niños, pero ya nada era igual. Los abrazos de Jazmín no me llenaban como antes. Las visitas a Aurora eran silencios incómodos. Solo pensaba en Valeria. En su voz, en su cuerpo, en lo que pudo ser. Me analicé a mí mismo durante semanas. Me di cuenta de que siempre había buscado trabajos lejos de Daniela y los niños porque ya no era igual. Porque en el fondo sabía que lo nuestro estaba muerto. Lo mejor sería un divorcio. Pero, siendo honesto, ya se sentía como si lo fuera. Entonces, ¿en qué cambiaría? No lo sabía. Tal vez Valeria era la respuesta. Ella era lo que quería. Pero ¿cómo saber si yo era lo que ella quería? Después de todo lo que le hice pasar. Esperé. Pasaron semanas. Hasta que por fin me habló. Me dijo: veámonos. Le respondí que ya pasaba a recogerla. La recogí. Estaba hermosa, más que nunca. La miré de arriba a abajo, el corazón latiéndome en la garganta. Le dije que la amaba, que mis sentimientos por ella no habían cambiado, que a pesar de que habían pasado 2 años aún la seguía amando con la misma intensidad. Ella solo sonrió y dijo: vamos donde siempre hemos ido. Fuimos al motel de siempre. Cada beso, cada caricia me llenaba el corazón. Lo disfrutamos tanto que se sintió como si el tiempo no hubiera pasado. Nos entregamos con desesperación, con ternura, con todo lo que habíamos guardado. Dormimos unas horas abrazados, como si nada hubiera cambiado. Cuando despertamos, Valeria se sentó en la cama y dijo con voz tranquila: esto solo fue para recordar viejos tiempos. Ya no siento lo mismo que antes. No quiero verte más. Me quedé helado. La furia me subió como una ola. La agarré de las manos, pidiéndole una explicación. ¿Qué fue esto entonces? ¿Un juego? ¿Una despedida cruel? Ella no me miró a los ojos al principio. Luego, con voz quebrada, dijo: no te amo. Déjame ir. Le grité. Dímelo a los ojos. Dímelo mirándome. Ella lloró. Por fin me miró, con lágrimas cayéndole por las mejillas. No puedo, porque esperé mucho por ti. Esperé que dejaras todo, que me dieras mi lugar. Pero al parecer solo fui el plato de segunda. Solo sexo. Nunca me diste lo que merecía. En estos años que no me viste, aprendí a quererme más a mí misma. Esto solo fue un cierre de ciclo. Me quería morir. No quería nada. La abandoné allí en el motel y me fui destrozado de nuevo, pero esta vez con rabia pura. Conduje de vuelta a casa con los puños apretados en el volante, gritando solo en el carro. Llegué, entré en silencio y encontré a Jazmín dormida. La tomé en brazos, la abracé fuerte y ahí, con mi niña respirando tranquila contra mi pecho, tomé la decisión más dura de mi vida. No miento, aún la amo. Siempre será mi amor platónico, la mujer que me hizo sentir vivo cuando todo era gris, la que despertó en mí algo que Daniela ya no podía. Sé que lo que hice no está bien. Sé que traicioné, mentí, destruí una familia. Pero esta es mi historia. No sé si las cosas con Daniela vayan a mejorar algún día, si volvamos a hacer algo o si terminemos de divorciarnos de verdad. Solo sé que, por ahora, seguiré aquí, por los niños. Si te gustó dale like y suscríbete para una continuación.